Mi nombre es Helene Weffer, y mi grupo y yo venimos a exponerle sobre las leyes del pensamiento, los principios lógicos supremos. Mi grupo está conformado por Acosta Fabiana, Bracamonte Sofía, Cubillán María, Montiel Nailet, Palmera Dariana, Pérez Ángel, Portillo Jennifer, Pozo Caterine, Olivares Stephanie, Ochoa Virginia, Triana Stephanie y mi persona, Helene Weffer. Antes de comenzar con la exposición, les voy a decir la pequeña reflexión. Todo comenzó en una hermosa sabana, en donde un león se apartó de su sabana. Llevaba 20 días caminando sin saber a dónde se dirigía, hasta que por fin se encontró con un pozo. Ya que estaba sediento de sed y tenía mucha hambre, él decidió tomar de esa agua, porque la necesitaba. Pero al acercarse al pozo, vio a un león muy sediento, y él decidió alejarse, ya que no tenía fuerzas para pelearse con otro león. Al pasar un día, ya el león no aguantaba la sed, era muy fuerte, y decidió acercarse al pozo. Al acercarse al pozo, volvió a ver el reflejo de ese león sediento, pero no le importó, metió la cabeza al pozo y bebió agua. Al meter la cabeza a ese pozo, el reflejo de aquel león desapareció. Así son los miedos, no desaparecen hasta que no los enfrentamos. Lo que voy a exponer son los principios lógicos supremos, que despierta en los filósofos de la antigua una inquietud por conocer o comprender la estructura de los pensamientos, la cual permitió al sabio construir relaciones mentales tan complejas, coherentes y accesibles al entendimiento de sus contemporáneos. El estudio de esta dicha inquietud da a conocer a lo que hoy se conoce como las leyes o los principios lógicos fundamentales, que, como nos apunta Ramix, estos se nos presentan como leyes universales, con base lógica y científica en general. Históricamente, estos tres tienen su origen en la época antigua. Estos se conocen como los principios aristotélicos. Estos son el principio de identidad, principio de no contradicción y principio de tercero excluido. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ángel Pérez. Continuando con las leyes del pensamiento, los principios lógicos supremos, tenemos que estos siguen una secuencia lógica, pues el primero es el punto de partida que permite distinguir entre una cosa de la otra. El segundo impide que se le asignen simultáneamente a tal cosa dos significados opuestos entre sí, y el tercero exige la elección definitiva de uno de los dos. Sin embargo, el cuarto es conocido como principio de razón suficiente. Este hace su aparición en la época moderna gracias a un aporte del matemático alemán Wilhelm Leibniz, concebido con tal amplitud que permite comprender a los aristotélicos ya conocidos. Sin embargo, los tres principios anteriormente mencionados siguen una secuencia lógica, pues el primero es el punto de partida que permite distinguir entre una cosa de la otra. El segundo impide que se le asigne simultáneamente a tal cosa dos significados opuestos entre sí, y el tercero exige la elección definitiva entre uno de los dos. El cuarto permite comprender los aristotélicos ya conocidos. Buenos días, mi nombre es Jennifer Portillo y yo les voy a hablar sobre leyes del pensamiento. Conjuntamente, los principios señalados constituyen no solamente los pensamientos del hombre que le permiten entender el mundo, sino también los pilares científicos que han evolucionado el conocimiento lógico a lo largo de los siglos. Sin ellos, afirman que no se podrá obtener el desarrollo del análisis requerido con la objetividad fehaciente exigida por el razonamiento correcto del problema planteado. Lo anteriormente mencionado es así, ya que a medida que el pensamiento va haciéndose más complejo, los principios lógicos han venido evolucionando junto con él, creando así una mayor amplitud científica a los legados antiguos. Se cree como críticas constructivas específicas el principio de identidad y el principio de no contradicción, como se verá a continuación.
Buenos días, mi nombre es Virginia Ochoa y yo les voy a hablar un poco acerca del principio de identidad. De acuerdo con este principio, cada cosa u objeto tiene una sola y única esencia, que nos permite identificarlos aún después del cambio que estos puedan llegar a sufrir. Por ejemplo, cuando el ser humano ha incorporado el significado de carro en su conciencia psíquica, puede identificarlo como tal a pesar de la casi inexistente carrocería y la falta de motor. Porque lo verdaderamente esencial está en su mente, al punto de decir, mira cómo quedó ese carro, y este se encuentra en su puro armazón. El principio de identidad orienta frente al mundo, ya que cada cosa, sea cual sea su tamaño, su carácter, su color, su forma o estado, es distintivo porque tiene un significado esencial que lo diferencia como tal del resto. De ahí que Ramis recoja su significado en la expresión cada cosa es idéntica a sí misma, la cual, de acuerdo al análisis simbólico elaborado por Aristóteles, es representada en la forma lógica A es A. Al respecto, debemos aclarar que la denominación de forma lógica obedece a la representación del sujeto y del predicado a través de un símbolo alfabético, que en este caso es la letra A. En este instante, tanto el sujeto como el predicado son idénticos entre sí, entonces están representados por el mismo signo. De allí el ejemplo, un carro es un carro y su forma lógica A es A. Buenos días, mi nombre es Estefano Olivares. Continuación del punto anterior, principio de identidad. Asimismo, otro ejemplo en el que se distingue el principio sería la Constitución Nacional. Es la Carta Magna con su equivalencia en la forma lógica. A es A. De igual manera, Do es Do o A es A. Para finalizar, buenos días es Gukmoño o A es A. Respecto al derecho, el principio de identidad, según Perdomo, consagra el principio de la seguridad jurídica desde su punto de vista normativo. O sea, es la garantía dada al individuo de que las normas no serán creadas, derogadas o modificadas, sino en virtud del fiel cumplimiento establecido en el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, todo objeto del conocimiento jurídico es idéntico a sí mismo, al permitir o prohibir la conducta que el destinario debe desarrollar, e identidad con su esencia. Esto es con lo que consagra, con finalidad de ampliarle el alcance aristotélico del principio, que resulta ciertamente restrictivo, al limitarse o repetir en el predicado lo que se dijo en el sujeto. En la época moderna se formulaban críticas constructivas a la incorporación de las características o atributos que vengan a enriquecer el predicado, por ir más allá del carácter meramente analítico o repetitivo del juicio presentado A es A, al atribuirse características que permitan un conocimiento. Mi nombre es Sofía Bracamonte. En continuidad con lo que dijo mi compañera, en una determinada situación no puede estar la prohibición y la aceptación por parte de la norma jurídica, ya que ambas no pueden estar en el mismo lugar ni al mismo tiempo juntas. Cuando me refiero a ambas, me refiero a la prohibición y a la aceptación. En consecuencia, una norma no puede establecer que está permitido el robo y otra al mismo tiempo establezca que está prohibido. Si bien es cierto, los tiempos cambian y lo que antes estaba permitido ahora puede estar prohibido y viceversa. En general, para los filósofos racionalistas, el principio de no contradicción es algo innato, es decir, nace de la naturaleza del ser humano o está en el alma del ser humano, sin necesidad de haber sido estudiada. Para Leibniz, el principio de no contradicción se resume en dos enunciados. El primero es que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, y el segundo es que una proposición tiene que ser o verdadera o falsa. Buenos días, mi nombre es Naila Montier. Le vengo a hablar sobre el principio de no contradicción. Es la expresión de cada cosa es una cosa, no pueden ser dos cosas a la vez. Establece que no se puede compartir simultáneamente la verdad con la falsedad, porque si no caería en contradicción. Se le hace críticas con la finalidad de reflejar una realidad científica que ha permitido la evolución de la ciencia a la incorporación a lo contradictorio, a lo generalmente aceptado. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Catherine Pozo y les voy a continuar el punto que se llama el principio de la no contradicción.
En ese orden, a nivel de investigación científica, a este principio se le hacen críticas con la finalidad de reflejar la realidad que ha permitido la evolución de la ciencia. Esto es la incorporación de lo contradictorio a lo generalmente aceptado. Por ello, la doctrina moderna plantea la consideración de un principio de contradicción junto al no contradicción, reconociendo su presencia en el análisis enriquecedor de la verdad o de la existencia o de la falsedad. Presente para una vez demostrada la contradicción cambie lo existente hasta ese momento, consintiéndose así el avance de la ciencia y por ende de la humanidad. La historia provee de innumerables ejemplos, como era impensable que el hombre navegara por debajo de la superficie del mar. La ciencia buscó en lo contradictorio la idea, la posibilidad de tal actividad hasta alcanzar lo que hoy ya es conocido por todos. Por otro lado, es la utilización que hoy se hace de las células madres, cuya entrada en el mundo científico y ético fue inicialmente rechazado. Por las diversas implicaciones que entraña, actualmente es considerado de un recurso inapreciable en el campo de la salud. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Estefanía Triana y hoy les voy a hablar sobre el principio de tercer o tercer excluido. Si el principio de identidad nos dice que cada cosa tiene una sola esencia y el de no contradicción que no puede tener dos esencias opuestas a la vez, es decir, que no puede ser verdadera y falsa simultáneamente, el principio de tercer o tercer excluido concluye que una vez dictaminada su verdad o su falsedad, no puede haber una tercera posibilidad, como por ejemplo, está permitido robar o no está permitido. Mi nombre es Dariana Palmera y a continuación proseguiré con lo que les decía mi compañera Estefanía Triana del principio de tercer o tercer excluido. Por ello se enuncia este principio al decir que las cosas son o no son, no se admite una tercera posibilidad. Es decir, si son verdad, queda descartada la falsedad o viceversa, pues no hay una tercera posibilidad. Enunciado que confirma Rodríguez H. cuando dice que un mismo enunciado ha de ser verdadero o falso, no cabe una tercera posibilidad. La forma lógica del principio es A o A no es A. Ilustrando lo planteado, algunos de los ejemplos serían: vamos a ir a estudiar este fin de semana. Esta noche iré a la biblioteca o iré a sacar las copias de reproducción. Otro de los ejemplos sería: habrá despacho en el tribunal toda la semana o no habrá despacho en el tribunal toda la semana. En todos los ejemplos planteados anteriores se encuentra elegida la falsedad o la verdad. Escogida una de estas, queda descartada la otra y ya no hay más nada que buscar, pues una tercera posibilidad no existe. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es María Covillán y yo les vengo a hablar sobre el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente es un principio enunciado por Leibniz, el cual recoge a los aristotélicos al expresar que todo tiene una razón suficiente de ser y de existir. Nada es casual y todo tiene un porqué. Siguiendo el enunciado de Perdomo, vemos como todo tiene una razón suficiente de ser y de existir, a diferencia de los principios aristotélicos, los cuales no tienen una estructura muy sólida o clara, también lógica. Muy buenos días, mi nombre es Fabiana Costa y les haré saber un poco más sobre el principio de razón suficiente. Tal como explicó anteriormente mi compañera, este principio se fundamenta en que nada es por casualidad, todo tiene un porqué y que cada cosa tiene una razón suficiente y necesaria de ser. Jurídicamente hablando, este principio se fundamenta en la expresión occasio legis, que quiere decir todo lo que dio ocasión a la ley, ya que una norma para que sea válida debe tener una razón suficiente y necesaria de ser. Un claro ejemplo de este principio sería decir que 2 más 2 es 4, ya que la tabla aritmética así lo determina, o también decir que estudio de día ya que no conseguí cupo en la noche. Muchas gracias. El desarrollo de esta primera unidad sienta las bases conceptuales de la ciencia lógica, al tiempo que provee al estudiante el fundamento teórico que le facilita la comprensión de los análisis contemplados en el contenido a desarrollar en lo adelante, así como también su correspondiente aplicación. De verdad, muchísimas gracias por haber escuchado nuestra exposición, que la hicimos con bastante dedicación y con mucho esmero para todos ustedes. De verdad, espero que hayan podido entender este tema, que de verdad es un tema que nos puede servir para más adelante y para nuestra carrera. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros. La dinámica asignada el día de hoy es la siguiente. Cada imagen contiene 4 fotografías que tienen algo en común. El juego consiste en relacionar estas 4 imágenes. Para ellos, cada grupo debe ponerse en contacto, resolverlas y un solo integrante del grupo deberá pasar la respuesta. Postdata, recuerda utilizar tu pensamiento, tu lógica y razonar cada una de las respuestas.